Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Emprender a veces es visto un poco como una salvación, como algo que podemos hacer cuando no queremos trabajar, cuando queremos dejar un trabajo en relación de dependencia y una forma fácil de ganarnos la vida o una forma alternativa, algo que nos puede dar libertad. Puede ser alguna o todas de esas cosas para nosotros, y pienso que fundamentalmente puede ser también un camino de crecimiento y puede ser una forma de aprendizaje acelerado para nosotros. Creo que no es casual también que emprender suena parecido a aprender. Y por eso también siempre me gustó la idea de aprendedor, porque me recuerda a emprendedor. Y me pregunto también si cuando pensamos en esto, si emprender no fuera solo crear un negocio, sino también crear una forma de convertirnos en una nueva versión de nosotros. Esa es una de las preguntas centrales que vamos a explorar en el episodio número 102, Poder Aprender. Vamos a hablar también de lo que implica esto en términos de proactividad y en términos de hacernos responsables, la importancia de la autoevaluación, el lugar de la autoevaluación, la resiliencia, habilidades que se construyen de forma lenta, cuáles son los límites y cuánto podemos crecer cuando hacemos esto versus cuando hacemos otras cosas. En principio, cuando hablamos de emprender, como decía antes, viene un poco la idea esta de la libertad profesional y también hay una cosa de incertidumbre. No sé sobre qué podría emprender, no sé cuál va a ser mi negocio. Para mí, acá una cosa que se pierde de vista es que emprender es una forma de aprender, es una forma de desarrollarnos a nivel personal, es una oportunidad de crecimiento personal. Así como cuando vamos a aprender un idioma, cuando vamos a aprender un instrumento, sea cual sea el que elijamos, vamos a tener que aprender y vamos a desarrollarnos en ese proceso. De la misma manera, cuando decidimos emprender algo de algún tipo, vamos a aprender algo. Entonces, no sé si es tan importante elegir esto de qué va a ser lo que voy a emprender y desde ya que puede ser útil considerar todas estas cosas de lo que a mí me gusta, lo que el mundo necesita, lo que puede ser rentable, todas esas cuestiones. Y al fin y al cabo también tiene que ver más con estar dispuestos a aprender, sea lo que sea que salga ahí en la intersección de ese ikigai o como quieran llamarle, o la cosa que aparece cuando estoy pensando y considerando en qué voy a emprender. Hace unos años recuerdo que hice un taller con una facilitadora muy genial que se llama Natalia Ceruti. Fue en el año 2016, creo, 2015. Y ella nos habló de emprendizaje, como una combinación de emprender con aprender. Y después me quedó dando vueltas eso y quizás está un poco en la idea esta de aprendedor, que es una palabra que existe. La gente a veces me dice, no, pero no existe la palabra, eso sí existe. Yo pienso que en el fondo está esto de que hay muchísimas habilidades que necesitamos para emprender que nos llevan a tener que aprender constantemente. Nos ponen en esa situación, nos ponen en ese lugar de tener que realmente ver cómo hacemos algo que no habíamos hecho nunca, resolver problemas, crear soluciones, inventarnos algo. En el momento en que pensamos en crear algo y también cuando pensamos en hacer algo que quizás no se había hecho nunca o darle un giro personal, dar una vuelta de tuerca a algo, a una solución con nuestra impronta, nos vamos a encontrar con desafíos, con cosas que no sabemos hacer porque no se hicieron nunca. No es que no las hicimos nosotros nunca, quizás no las hizo nadie. Entonces ahí es donde realmente necesitamos armarnos de paciencia, armarnos de recursos, crear formas novedosas, ser creativos con maneras distintas de abordar algo, de acercarnos a una situación en particular. Es un gran desafío de aprendizaje, según cómo yo lo veo. Si te gusta aprender o si te gusta la idea de aprender y de tener que seguir aprendiendo, tener un emprendimiento puede ser una buena idea. En ningún otro ámbito vas a tener tantas oportunidades como para aprender que si creas alguna cosa por tu cuenta. Otra de las cosas por las que me parece que el emprender está conectado totalmente con el crecimiento es que requiere una toma de responsabilidad y requiere una proactividad radical. La mayoría de las personas esperan que alguien más les dé oportunidades,
esperan que alguien les tire una soga o un salvavidas o les resuelva las necesidades que tienen. No hay nada de malo en eso y me parece que esto de tener un trabajo en relación de dependencia es una opción súper legítima y no creo que todo el mundo tenga que ser emprendedor. Y a veces sucede que personas que desean tener un trabajo en relación de dependencia no lo consiguen y se ven forzadas o se ven impulsadas hacia otro camino. Les cuento un ejemplo personal. Cuando era joven, en mis 20 y pico, cuando era más joven, envié, no sé, cientos de currículums, CVs, para distintos puestos y prácticamente no tenía respuestas. Eventualmente eso fue lo que me llevó a crear mi propio camino, crear mi propio trabajo, a empezar a escribir artículos por internet, a traducir de forma freelance. Entonces, no es que no hubo acción en mi caso en particular en esto. Esa misma proactividad de enviar muchos currículums y de intentar crear esa oportunidad para mí como empleado, que nunca sucedió, eso nunca sucedió de una forma duradera, porque tal vez conseguía algo que duraba unas semanas y después por alguna razón se fumaba, tal vez yo era la razón. De todas maneras estaba esto de la proactividad. Y también estaba la responsabilidad. A lo mejor el hecho de que no me gustaba lo que me dijeran que tenía que hacer, el hecho de no poder tomar órdenes o no poder hacer lo que otro me dice, que entiendo que puede ser un problema. Y eso es lo que a veces lleva a la gente a crear su propia cosa, porque, ok, si no estás dispuesto a que alguien te diga lo que tienes que hacer, entonces a lo mejor vas a tener que vos decirte lo que tienes que hacer o lo que quieres hacer. Y vas a, de esa manera, crear tu propio trabajo. Y el lado bueno de esto es que nos lleva a tomar más responsabilidad. Nos responsabilizamos. En mi caso en particular, creo que hubo ahí un correlato entre la responsabilización profesional con la responsabilización del aprendizaje cuando me pongo a pensar en eso, porque me hice responsable de mi propio trabajo y también eso me hizo pensar en que podía hacerme responsable de mi propio aprendizaje. Fui encontrando cosas similares. Eso me llevó después a pensar que el mejor aprendizaje era el autodidacta. Yo pensaba, ok, si el mejor trabajo para mí es el trabajo independiente, entonces el mejor aprendizaje para mí también va a ser el aprendizaje independiente, porque así no dependo de nadie, no necesito de nadie para cubrir mis necesidades de aprendizaje. Luego cambié esa mirada. Son fases o etapas. Yo pienso que realmente es lo que vos elegís hacer cuando nadie te está obligando, lo que termina revelando tu forma de ser y tu carácter. Entonces, cuando una persona elige ser proactiva y elige tomar responsabilidad y decide practicar y fomentar eso, yo creo que esas son dos cualidades interesantes y que pueden ser dos cualidades útiles para una persona que quiere trabajar de forma independiente y una persona que quiere eventualmente emprender y tener su cosa propia. Sin eso yo pienso que es difícil. Entonces, para una persona que está un poco en esa búsqueda, creo que puede ser interesante explorar en dónde puedo ser un poco más proactivo, en qué áreas puedo tomar un poco más de responsabilidad, en vez de simplemente dejar que los demás lo hagan por mí y que otros tomen responsabilidad. El otro gran aprendizaje de crecimiento tiene que ver con la autoevaluación y con la resiliencia. Común esto de fracasar o de fallar en los primeros intentos. A veces no tanto en los primeros, a veces pueden ser muchos intentos de crear un negocio, a veces de empezar a desarrollarnos nosotros como profesionales independientes. Vemos que nos cuesta conseguir clientes o vemos que nos cuesta vender un producto o un servicio y nos damos por vencidos. Una persona que tal vez tenía un trabajo en relación de dependencia y quiere probar crear su propio negocio, lo intenta una vez, dos veces, no funciona, vuelve a un trabajo en relación de dependencia. Eso para mí no era posible, no era una opción porque nunca tuve eso, nunca tuve un trabajo en relación de dependencia que representara algo fiable o sostenible. Para mí el trabajo en relación de dependencia era algo más negado, algo que yo quería pero que nunca se dio. Y eso abrió la puerta a crear mi propia cosa. Entonces, en este caso era como que ya había quemado todas las naves. Es como que yo no pensaba volver en algún punto era, ok, esto voy a hacerlo yo por mi cuenta o no va a suceder. Cuando empecé a trabajar por mi cuenta dije, si nadie me da un trabajo o no soy capaz de sostener un trabajo, entonces voy a tener que crear mi propio trabajo independiente y voy a ser mi propio jefe y voy a tener que hacer que funcione, porque si no, no hay otra opción.
Si yo no soy mi propio jefe y no me hago cargo de esto, entonces esto no va a suceder. Y no voy a poder nunca tener un ingreso y no voy a poder desarrollarme profesionalmente. No va a pasar. Pienso también que hay una diferencia a veces en cuanto a la resiliencia que tenemos como profesionales independientes o como emprendedores. Cuando una persona quiere hacer como un proyecto un poco más grande o cuando tiene una ambición de crear un producto de ingresos pasivos, ese tipo de cosas, a veces me da la sensación de que la frustración puede ser un poco más grande versus intentar algo por su cuenta y no conseguir clientes como profesional independiente. Pienso que acá es clave poder autoevaluarnos y pensar qué es lo que no está funcionando, lo que no funcionó, revisar, corregir, volver a lanzar. A mí me pasó esto con el primer ebook que hice en el finales de 2012, la primera Spanish novel que no se vendió en todo el 2013. No se vendió ni una, en realidad. Y en el 2014 empecé a experimentar con otros títulos y con otras portadas, porque esto era una fuente de ingresos para mí. Yo quería ayudar a la gente a aprender español y también quería ganar un ingreso con esto. En el 2014 me puse a evaluar lo que estaba sucediendo y decidí dar la otra oportunidad, cambiar el título, cambiar las portadas, experimentar, testear nuevas cosas, y así empezó a venderse. Y eso me dio el impulso para escribir otros y otros y otros, y eso me llevó luego a terminar toda la serie, los 26 libros. Yo pensaba que el problema estaba en el contenido y resultó que tenía que ver más con la presentación. Y este suele ser el caso muchas veces. No es tanto el contenido en sí, sino cómo está presentado, la primera impresión. Gente juzga a los libros por las tapas. Mi tapa no estaba buena y después la fui mejorando con el tiempo y eso tenía un impacto negativo. Yo pensaba que el contenido no está bueno, esta no es una buena idea, y al final era que era una cuestión de probar con otra cosa de lo que se ve externamente, autoevaluar, ver lo que no funciona y probar de otra manera que no había probado. Si algo no está funcionando, fíjate qué es lo que podrías hacer diferente, qué es lo que necesitas autoevaluar, cuál es un experimento que podrías probar. Hay ciertas habilidades de un emprendedor que se construyen a fuego lento, que se cocinan a fuego lento y que se crean con tiempo y con paciencia. Mucha gente piensa que necesita estar lista antes de empezar. Piensa que necesita hacer un montón de cursos o encontrar el nicho perfecto o tener la marca con el sitio y todo genial antes de comenzar. La verdad es que hay cosas que se pueden ir aprendiendo sobre la marcha. Se puede ir aprendiendo en la misma práctica. El crecimiento sucede en la acción, en el proceso de hacer, de probar algo y que no funciona y volver a probarlo y ver que funciona a veces. Puede ser también a veces que tenga que abandonar algo. Pruebo una vez, pruebo 2 veces, pruebo 10 veces, no funciona, no pruebo más. Pruebo en otra cosa. No pruebo más, pruebo con otra cosa, de repente. Y esto yo lo vi en muchos niveles. Cuando escribía los libros, por ejemplo, hubo habilidades que yo tuve que desarrollar que requieren echar mano de investigación y de preguntarle a gente y de buscar en foros y realmente ingeniármela para ver cómo se hacía algo que no tenía ni idea cómo se hacía. Desde escribir los libros a editarlos, publicarlos de forma independiente en Amazon y luego en mi propio sitio y demás, también a toda la parte de gestionar los pagos, los cobros. Como les decía, yo quería cobrar con la venta de los libros, entonces no es que simplemente lo subía a Amazon, la gente lo baja y listo, y ya está. Yo quería ver cómo hacía para recibir eso. Que en algún momento, me acuerdo que al principio recibí cheques de Amazon. Pues hubo otras formas de pago. Yo estando en Argentina tenía que explorar a ver qué es lo que estaban haciendo los profesionales que trabajaban con clientes internacionales, empezando ya en ese año. En el 2012 o 2013 ya lo estaba configurando eso. Yo justo simultáneamente trabajaba con clientes internacionales, entonces ya tenía un poco de información y eso me ayudó, sin duda, porque yo tenía mis clientes de redacción o de traducción en Europa, en Estados Unidos, en otros países, y ellos me pagaban en euros, en dólares, y yo para eso necesité aprender formas de recibir esos pagos. Entonces eso me dio una ventaja al momento de poder hacer eso y desarrollar esas habilidades con Amazon, que también era diferente porque tenía su forma en particular y yo realmente no conocía a nadie. No conocía a otros autores argentinos que hayan publicado en Amazon. Creo que fue en 2018 o 2017, uno de esos 2 años. 2017-2018 que se hizo un evento en Amazon en Buenos Aires
Y me llamaron a mí y a otras 2 personas. Estábamos como los autores más populares, no sé si los más populares, pero éramos 3 personas y las otras 2 personas, había 2 chicas que escribían novelas de romance, creo que era, como las personas que vendíamos más en Kindle en Argentina. Y yo ni siquiera las conocía a estas personas, yo no tenía ni idea. No sé si éramos los que habíamos vendido más, pero por alguna razón ellos nos llamaron. Quizás había otros que vendían más, pero no quisieron ir al evento ese. Pero fue un evento organizado por Amazon, oficial, en una sala muy linda ahí en Buenos Aires. Esa fue la primera vez que yo conocí a otros autores que vendían en Amazon en Argentina. Fueron todas cosas que fui haciendo solo, y si hubiera estado en comunidad o si hubiera aprendido con otras personas realmente de Argentina o todo, hubiera sido mucho más fácil. Gracias a eso, en parte, también aprendí a apreciar el valor de una comunidad y estar con otras personas que están desarrollando habilidades en función de un objetivo. Me parece que es algo muy importante. Contar con personas que nos pueden dar una mano, pueden compartir eso, las frustraciones, las dificultades y los logros también de ese camino. Y emprender con otras personas, conociendo otras personas, es más fácil. El último punto que me gustaría tocar acá en cuanto al crecimiento es que cuando emprendemos, el crecimiento literalmente no tiene techo, no tiene límites. Cuando tenemos un trabajo convencional, un trabajo tradicional, una relación de dependencia, el crecimiento que tenemos está limitado. Está limitado por otros, está limitado por estructuras externas. Hay un techo que viene dado desde afuera. Ese techo se ve de distintas formas. ¿Cuánto voy a cobrar? ¿Cuál va a ser mi sueldo? ¿Qué es lo que voy a hacer en ese trabajo? ¿Qué es lo que puedo aprender? ¿Qué es lo que voy a aprender en ese trabajo? ¿Quiénes van a ser mis compañeros? ¿Quién va a ser mi equipo? ¿Quién va a ser mi jefe? Es muy poco lo que puedo elegir yo. Una vez que decido postularme para una empresa o que le digo que sí a alguien que me invitó, básicamente tengo que aceptar las condiciones. Puedo decir, si no me gusta, puedo decir que no. Ahora, esto es un combo y tal vez no va a haber algún tipo de cosa que vamos a sacrificar. Quizás no va a ser todo ideal, no va a ser todo color de rosas. Y no digo que tampoco al tener un negocio propio, un emprendimiento, lo sea. No creo que exista eso. Solo que al tener un negocio, un emprendimiento, vos decidís el límite de tu desarrollo. Vos elegís cuánto querés cobrar. Vos elegís cuántos clientes querés tener. Vos elegís cuánto querés ganar por mes o al año. Vos elegís con quiénes querés trabajar, a quiénes querés servir. Vos podés elegir todo eso. Vos elegís también hasta qué punto querés llevar tus habilidades, hasta qué punto te querés desarrollar, hasta qué punto querés aprender, qué nivel de maestría querés alcanzar. Claro que esto viene de la mano con un montón de responsabilidad, porque si yo quiero ganar esta cantidad X o servir a este tipo de clientes, yo voy a tener que encontrar la forma y tener que inventarme la forma de que eso suceda. No va a haber nadie, no va a haber una estructura externa, no va a haber un grupo de personas, no voy a tener un jefe que cree las condiciones. Voy a tener que hacerlo todo yo y también con el acompañamiento de otras personas, desde ya, ¿no? Puedo tener un coach, puedo tener un mentor, puedo tener un grupo de apoyo, desde ya. Y voy a tener que hacerlo yo. Al fin y al cabo, eso va a ser mi responsabilidad. Desde ya que puedo reclutar ayuda y me parece que es una buena idea hacerlo. Entonces, el límite acá tiene que ver con mis propios límites, con lo que yo veo posible para mí. Por eso acá también hay mucha gente que de repente aprovecha el acompañamiento de un coach, porque un coach es una persona que me ayuda a ver más allá de lo que yo veo posible para mí. O me recuerda también que puedo hacer muchas más cosas de las que creo y me ayuda a conectar con esos recursos que ya tengo para materializarlo y para que suceda. Es una persona que me ayuda a recordar, básicamente, eso, el poder que está en mis manos. Ahora, si quiero usarlo o no, eso depende de mí. Y cuánto quiero crecer también depende de mí. Tampoco se trata de el crecimiento sin límite o exponencial o hasta a cualquier punto, o que de repente esto se trate solamente de crecer y crecer o de facturar lo máximo posible sin tener en cuenta ninguna otra cosa. No creo que sea el caso. Y es la posibilidad. Personalmente me parece bueno tener esa posibilidad, aunque elijan no usarla. Me parece siempre algo positivo tener posibilidades, tener opciones, aunque después decida, yo voy a usar esto hasta acá, yo voy a elegir eso y no voy a dejar que otra persona lo elija por mí. Eso a lo mejor es un poco lo que me terminó llevando a crear mis propias cosas, y a lo mejor también era la razón por la que no duraba los trabajos en relación de dependencia, un poco de rebeldía. Entonces, emprender no se trata solo esto de la libertad laboral o la libertad financiera. Se trata de convertirte en la persona capaz de construir lo que
realmente quiere crear en su vida. En este episodio estuvimos viendo que emprender es un poco como aprender, y aprender algo es algo que te transforma. Vimos también que la proactividad y la responsabilidad son habilidades y son cosas que se pueden desarrollar. No pienso que sean cosas que vienen de manera innata, talentos o dones. Es algo que podemos cultivar. Cada error y cada fracaso tiene una lección y es una oportunidad para evaluar y para autoevaluarnos, para aprender de eso y hacerlo de otra manera después. El crecimiento no tiene límites. El límite lo ponemos nosotros. Así que si estás en tu propio camino de crecimiento, más allá de que estés emprendiendo o no, te invito a compartir este episodio con alguien que también esté con ganas de crear algo nuevo para sí mismo. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.